Hola chicas, qué gusto saludarles de nuevo. Aquí su amiga la doctora Cobian de Balance, Salud y Vida, lista, dispuesta para aprender. El día de hoy es un súper tema como todos, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de la inteligencia emocional. Espero que hayan hecho sus ejercicios de la clase de creencias limitantes y cómo identificarlas y cómo transformarlas en creencias potenciadoras. Si no ha visto la clase, váyase a nuestro canal de YouTube, suscríbase, dele like, active la campanita de notificaciones y va a tener acceso a todo el material. A las que no han visto la clase de sexualidad femenina, también es importante que la vean. Siempre hay algo que aprender, recuerde. Siempre hay algo que aprender. Y bueno, la clase de hoy pues es la de inteligencia emocional. Y vamos a despegar con todas las ganas. Póngase cómoda, evite distracciones, trate de poner su teléfono en silencio para que nada ni nadie le quite este tiempo de aprendizaje que le va a ayudar a tener un mejor estilo de vida, una mejor calidad de vida. Busque su cuaderno, busque su lápiz para que tome notas y vamos a darle. Entonces, una de las cosas más importantes cuando yo voy a enseñar un tema es primeramente generar la conciencia del por qué es importante este tema. Bueno, para eso vamos a iniciar la clase viendo lo que son los síntomas de un desbalance emocional o de un desequilibrio emocional o de perder la armonía emocional, como usted lo quiera llamar. Cuando perdemos esa paz interior de no saber qué hacer con esas emociones y de estar lidiando muchas veces con ciclos repetitivos ya por años, ya puede que se estén manifestando algunos síntomas que no son muy buenos y que quisiéramos deshacernos de ellos. Entonces vamos a ver cuáles son esos síntomas primeramente y ya de ahí entramos en tema de clase. ¿Le parece? Primeramente, cuando hablamos de síntomas cognitivos, está la pérdida de memoria, la incapacidad para concentrarse, el juicio pobre, la negatividad o ver solo lo negativo, los pensamientos ansiosos y apresurados, la preocupación constante. Perdón, pero no solamente son los síntomas cognitivos, también hay síntomas emocionales como los cambios de humor, la irritabilidad, la agitación, la incapacidad para relajarse, el sentirse abrumado, por ejemplo, la sensación de soledad y aislamiento, la depresión e infelicidad general. Luego vienen los síntomas físicos, por ejemplo, los dolores de cabeza, la diarrea o el estreñimiento, náuseas y mareos, dolor en el pecho, palpitaciones rápidas, pérdida o disminución de deseo sexual, frecuentes enfermedades respiratorias o los síntomas conductales. Aquí podemos hablar de lo que es comer de más o comer de menos, dormir de más o dormir de menos, aislarse socialmente, procrastinar o ser negligente con responsabilidades importantes. En casos hay quienes usan drogas, cigarros o alcohol para relajarse o quienes tienen hábitos nerviosos como por ejemplo el morderse las uñas. Entonces, estas son las listas de los síntomas cognitivos, emocionales, físicos y conductales que se han identificado en personas que tienen desbalances emocionales, y pues yo creo que ninguna de nosotras queremos estar ahí, si no es que ya alguna dijo, oh my God, yo tengo estos o aquellos. No se preocupe. La buena noticia es que todo tiene solución y estamos aquí para aprender juntas. Ok. So, primeramente, inteligencia emocional es reconocer las emociones y los efectos que éstas tienen sobre nuestro estado físico, comportamiento y pensamiento. Esto es muy importante, el que yo reconozca qué efectos tiene, porque cuando me doy cuenta que esos efectos no son buenos ni en mi cuerpo físico ni en mi comportamiento, en mi cuerpo físico me pueden enfermar, me pueden llevar a desbalances o deficiencias que pueden desencadenar una cadena de síntomas que van directamente a enfermedades crónicas, que ni para qué mencionar alta presión, diabetes y todas esas situaciones, sin contarle el sobrepeso también, ¿verdad? O la desnutrición,
porque podemos ver las dos cosas. También lo que son los efectos en el comportamiento. Esto afecta inmediatamente mis relaciones, mi contexto social. Y en pensamientos, imagínense, ¿cómo elevaría esto el nivel de estrés si estamos hablando de emociones negativas? Reconocer las emociones y los efectos que éstas tienen sobre mí es muy importante. Si son positivas, pues qué bueno. ¿Por qué? Porque físicamente me voy a mantener energética, feliz, contenta. En mi comportamiento voy a generar una energía que todo el mundo va a querer estar cerca de mí. Y en mis pensamientos, pues siempre voy a estar en un estado de solución sobre cualquier cosa, cualquier reto, cualquier situación que enfrente. Entonces, sí es importante, repito una vez más, reconocer las emociones en mi vida y cuáles son los efectos que tienen en el área física, en el área del comportamiento y del pensamiento. ¿Ok? Bueno, la meta es comprender los vínculos existentes entre sentimientos, pensamientos, palabras y acciones. Se recordarán que al final de la clase de creencias limitantes les dejé un pensamiento de Gandhi, específicamente de cómo los pensamientos se convierten en palabras, las palabras se convierten en emociones, las emociones en sentimientos, obviamente esto se convierte luego en acciones, las acciones se convierten en hábitos y los hábitos en estilo de vida. Entonces, sí es muy importante que yo identifique cuáles son las emociones más comunes, que más manejo, que más se manifiestan en mi vida. Ahora, es importante identificar la diferencia entre emoción y sentimiento. Si vamos a hablar de emociones, son reacciones psicofisiológicas que ocurren de manera espontánea y automática. O sea, la emoción ahí está, pum, brinca, se manifiesta, de repente me enojé, me asusté, ya las vamos a ver cuáles son las primarias. Y los sentimientos son la interpretación que hacemos de esas emociones y se pueden regular mediante nuestros pensamientos. Esto es lo que más me encantó de esta información respecto a los sentimientos, que yo puedo regular esos sentimientos con mis pensamientos. O sea, imagínense el arma que tengo. Perdón. Ok. Conocer el modo en que los sentimientos influyen sobre las decisiones que tomamos y la forma en que nos expresamos es la clave para ser inteligente emocionalmente. O sea, a mí esto me súper encanta. ¿Por qué? Porque si yo sé cuáles son los sentimientos que influyen en mis decisiones y mis decisiones no son buenas, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? De acuerdo con lo que leí en la lámina anterior, los sentimientos los puedo controlar con mis pensamientos una vez que se presenta la emoción. No se le olvide eso, apúntelo, eso es muy valioso. Y si a mí me afecta la forma como me expreso, pues la voy a cambiar y voy a hacer lo mismo. Entonces, ¿cuál sería la fórmula aquí? Muy sencilla. Identificar primeramente esos sentimientos, luego irme para atrás, cuál fue la emoción que lo generó, y luego cambiar los pensamientos para poder manejarla correctamente. Esta es la clave para ser inteligente emocionalmente, pero no se preocupe, vamos a ir detallando todo, desgajando con cuidado para que nos quede bien claro el concepto. Ahora mire, las emociones nos permiten aprender sobre nosotros mismos y sobre nuestras necesidades. De ahí la importancia de comprenderlas. Más adelante se va a dar cuenta cómo las emociones tienen que ver no solamente cuando una de mis necesidades no es satisfecha, sino también cuando uno de mis derechos ha sido atropellado. Entonces, por eso es muy importante comprenderlas. Ese es el valor de invertir este tiempo para aprender sobre este tema. También nos ayudan a conectar con los demás, las emociones, y nos impulsan a conseguir grandes objetivos y metas. ¿Por qué? Porque si yo me siento motivada, o sea, si yo tengo esa emoción de la motivación, del creer en mí, de estar echándome porras yo sola, ¿qué cree? Voy a lograr mis objetivos y mis metas. Entonces,
Las emociones son muy importantes, muy valiosas para mí y la inteligencia emocional me va a permitir utilizarlas a mi favor. ¡Wow! Eso es poderoso. La inteligencia emocional es tomar conciencia de las propias emociones y de las emociones de los demás, incluyendo la habilidad para captar el clima emocional de un contexto. Imagínense qué tremendo. Llegar a desarrollar esa inteligencia emocional al grado que no solamente aprendo la habilidad de conocerme, de controlarme, de hacer que esas emociones trabajen a mi favor, sino que en segundo lugar aprendo a identificar las emociones que están detrás del comportamiento de aquellas personas que están a mi alrededor. Y no solo eso, sino que en tercer lugar, desarrollar una habilidad de llegar a un lugar, de llegar a un contexto y poder discernir, poder determinar, poder sentir, como dicen, poder vivir esa vibra, ¿no? Wow, o sea, a mí sí me interesa desarrollar la inteligencia emocional al máximo y por eso es que estoy aquí junto con ustedes aprendiendo, porque quiero aplicar todas las herramientas de esta clase todos los días de mi vida hasta que logre haber un cambio. Recuerde, estas son clases de transformación y estamos ahorita en el campo de la transformación emocional. Entonces, la inteligencia emocional es la habilidad de, número 1, identificar las emociones. Número 2, usar las emociones a mi beneficio, entender las emociones, regular las emociones, controlar las emociones. Ahora, la inteligencia emocional también es autoconciencia. ¿Por qué? Porque es saber reconocer nuestras emociones para evitar dejar llevarnos por ellas y ejercitar nuestra fortaleza mental. Recuerde, las emociones se convierten en sentimientos. Entonces, cuando tengo una situación, un explote emocional, mi herramienta número 1 es mis pensamientos. Esa fortaleza mental voy a aprender a ejercitarla. Es la única manera de identificar y aceptar cuál es mi vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque una vez que yo empiezo a identificar cuál es el gatillo que jala ciertas emociones, entonces voy a aprender a qué soy vulnerable. ¿Qué emociones conforman tu carácter y tu personalidad? Eso es bien importante porque es lo que nos va a permitir darnos cuenta en qué áreas somos vulnerables. Puede que alguien diga, no, pues las emociones que confortan mi carácter, pues soy media depresiva. O por ejemplo, soy muy enojona, por decir algo. Siguiente, ¿cómo te sientes en determinadas ocasiones? No, pues me siento incómodo y ahí empiezas tú ese diálogo interno del que hablamos en la clase de creencias limitantes, que es tan importante en este contexto. Siguiente pregunta. Bajo estrés, ¿eres capaz de actuar asertivamente? Es decir, ¿tomas el control de las cosas o pierdes el control? Si pierdes el control, entonces, al igual que yo, necesitas inteligencia emocional. Y la buena noticia es que aquí estamos aprendiendo, aquí estamos agarrando herramientas. También la inteligencia emocional es autoanálisis. ¿Por qué? Porque me permite evaluar las emociones para entender el enfoque que le estoy dando a una situación y modificarlo si es que me está perjudicando. La inteligencia emocional también es autocontrol. Respiro hondo, reflexiono, me controlo, me calmo y pongo distancia con algunas emociones fuertes. ¿Ok? Por ejemplo, la ira, la frustración. Para poder tener un mayor control es cuando yo hago un alto y vuelvo a la calma. O sea, tomo control de la situación. Me controlo, me calmo, me relajo. Respiro profundo, bla. También la inteligencia emocional es empatía. ¿Por qué? Porque es ser capaz de ponerlos en el lugar del otro para comprender sus sentimientos y sus reacciones ante una situación. La empatía es muy importante porque específicamente cuando alguien nos agrede con palabras, ¡pum!, sentimos el tirón, ¿no? Y luego reaccionamos emocionalmente,
pero en ese momento en lo que menos pensamos es en la empatía, en ponerme en lugar del otro y tratar de comprender cuáles son sus sentimientos, cuáles son sus pensamientos, cuáles son sus emociones en ese momento que le llevaron a reaccionar de esa forma ante mí. Entonces es muy importante la empatía en lo que es el contexto de la inteligencia emocional. También es automotivación. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo inteligencia emocional y utilizo las emociones a mi favor, wow. Primero me propongo metas y objetivos, luego hago a un lado los problemas y utilizo esa emoción, utilizo esas ahora herramientas emocionales que tengo, recursos internos que hay dentro de mí para visualizar, enfocarme y disciplinarme en cuanto a esas metas y objetivos que me he propuesto. Entonces, las emociones pueden ser una super herramienta que me permita alcanzar lo que me propongo. Ahora sí, al grano. Yo creo que ya nos quedó claro, ¿verdad? Ya vimos lo que son los síntomas de un desequilibrio o un desbalance emocional. Algunas de nosotras ya nos identificamos por ahí con algunas cosas y eso nos motiva para que querramos aprender la inteligencia emocional. También ya nos quedó bien claro qué es emocional, qué es la inteligencia emocional. Y ahora vamos a la parte de cómo podemos alcanzar esa inteligencia emocional. ¿Cómo lo podemos lograr? Pues abroches el cinturón y no suelte su lápiz y su papel y no se me distraiga, por favor. Recuerde que esta inversión de tiempo es valiosísima para que podamos lograr esa transformación emocional que nos llevará a poder explotar nuestro potencial al máximo, a poder superar situaciones que nos han tenido estancadas por mucho tiempo. Así que continuamos. Primeramente, detecta la emoción. ¿Qué hay detrás de tus actos? O sea, la emoción que se esconde detrás de todo lo que hacemos. Hay que detectarla. Luego hay que conectarse con ella y entender cómo influye. ¿Ok? Hay que encontrar su origen. Por ejemplo, imagínate que la emoción es ira. Y ahorita me enojé y aventé un plato. Ahí está el acto. ¡Pum! Explotó el plato y se quebró. O sea, la emoción es ira. El acto es que aventé el plato, me conecto con la ira y trato de ver cómo influyó sobre mí. ¿Cómo influyó sobre mí? Pues me hizo perder el control, por eso aventé el plato. Pero ¿cuál es su origen? O sea, ¿qué pasó antes de que aventara el plato? ¿Qué pasó antes de que esa emoción de ira se presentara en mí? Me entró una llamada por teléfono y pues me dieron una mala noticia y pues, híjole, yo creo que no voy a poder salir adelante de esa situación, entonces me frustré. O sea, cuando ya empiezas a identificar qué hay detrás, te das cuenta que posiblemente lo que hay es miedo y cuando hay miedo, tú reaccionas para protegerte o para defenderte. Entonces, posiblemente esa ira fue una expresión de una emoción, de algo, pero la meta aquí es encontrar el origen. Entonces, te la voy a leer una vez más. Detecta la emoción que hay detrás de tus acciones. Conéctate con esa emoción y entiende cómo influye sobre ti. Y luego encuentra su origen. Espero que nos haya quedado bien claro. Detecta la emoción que hay detrás de tus acciones. Conéctate y entiende cómo influye sobre ti y encuentra cuál es el origen. 2. Entiende cómo te sientes y por qué. Ahora, ahí te va. Hay 4 emociones básicas: la alegría, la tristeza, el enojo y el miedo. Algunos añaden sorpresa y angustia, pero la mayoría de los autores de libros y expertos en este tema están de acuerdo en dejar estas 4. Entonces vamos a aprender un poquito de ellas ahorita en otras láminas, pero vamos a entender primero que estas emociones primarias desencadenan otras emociones.
Así que no te confundas con las emociones. Por ejemplo, una persona que ha vivido una traición, inmediatamente le va a dar tristeza, pero luego esa tristeza se puede convertir en enojo, sea un enojo proyectado hacia afuera, como aquella que avienta los platos, o sea un enojo proyectado hacia adentro, que es aquella depresión que te da cuando no puedes expresar los sentimientos. Entonces, hay emociones primarias, repito, dijimos que eran la alegría, la tristeza, el enojo y el miedo, y hay también emociones secundarias. Ahora, las emociones negativas, esas también tienen su función, también son importantes, no creas que no. ¿Por qué? Porque te previenen sobre el reto que estás enfrentando. Por ejemplo, cuando sientes miedo, que la consideramos una emoción negativa, esto te dice que no tienes recursos para enfrentar el reto. Aunque te voy a decir algo, una de las cosas que más me encantó de lo que es el campo de la programación neurolingüística es darme cuenta que en realidad nosotros estamos llenas de recursos internos dentro de nosotros, por eso son recursos internos, y que podemos enfrentar cualquier situación, cualquier reto, cualquier desafío que se nos presente. Lo que pasa es que en muchas ocasiones este desequilibrio, este desbalance emocional no nos permite estar bien conectadas con nosotras mismas para poder accesar a esos recursos. Pero por eso es importante entender, la siguiente vez que tengas miedo, este miedo te está diciendo que tu sentir es que no tienes recursos para enfrentar el reto. Relájate, cálmate, toma control, aplica todas las herramientas que vamos a resumir ahorita y te darás cuenta que dentro de ti sí tienes los recursos que necesitas para enfrentar ese reto o ese desafío que tienes enfrente de ti, y entonces el miedo desaparecerá. La siguiente, el enojo. Tiene que ver con tus derechos o necesidades, sea que violaron tus derechos o que no cumplieron tus necesidades, que no han sido cumplidas, no necesariamente otros, sino tú misma puede que no estés satisfaciendo tus necesidades. El enojo se manifiesta como ataque o defensa para hacerte respetar ante los demás o ante ti misma. Luego viene la tristeza. También la tristeza es importante. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la pérdida de algo valioso para ti, para mí, ya lo sabemos. Pero la tristeza es la que me prepara para superar esa ausencia. ¿Ok? Alegría. Cuando algo nos resulta agradable, wow, esa alegría nos motiva, queremos vivirla de nuevo. Entonces, ¿qué? ¿A qué nos motiva? A generar conductas que nos vuelvan a hacer sentir esa alegría. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Ok, continuamos. Entonces, en este momento tú me darás la razón que las emociones son la fuente de información que te ayudarán a ser más consciente de ti misma. ¿Por qué? Porque entendiendo la emoción, vamos a entender cuál es la acción, cuáles son los pensamientos y cómo regular la relación que hay entre ellos. Número 5. Conoce tus manifestaciones fisiológicas automáticas. Es decir, hay personas que cuando se enojan se cruzan de brazos. Hay personas que cuando les da tristeza sienten presión en el pecho. Hay aquellos que cuando se enojan se les ponen las mejillas rojas. Entonces, obsérvate. ¿Qué pasa cuando tú experimentas una emoción? O sea, obviamente si hablamos de emociones como la alegría, pues todos pelamos los dientes, ¿verdad? Rápido se nos manifiesta en la cara. Pero habemos quienes con el enojo solamente nos ponemos serios o pelamos los ojos, así como que muy, te voy a matar, ¿verdad? Con la mirada, miradas que matan. Entonces es importante conocer cuáles son nuestras manifestaciones fisiológicas. Ahora, ahí te va una ecuación. La emoción más el pensamiento es igual a un sentimiento. No puedes evitar la emoción porque es algo que surge, es algo que es una reacción que hay en nosotras. Pero, ¿qué crees?
Sí podemos modificar nuestros pensamientos. Sí podemos decidir qué pensamientos queremos tener y cómo deseamos comportarnos. ¿Qué pasa en el momento que yo reacciono con una emoción de enojo? Inmediatamente me vienen los pensamientos así, pero uno tras otro, cómo desquitarme o cómo defenderme o cómo vengarme o qué sé yo, te vienen miles de pensamientos, pero es en ese momento, una vez que ya te diste cuenta, identificaste que la emoción era la ira, ya comprendiste por qué te enojaste, entonces ahí ya entras tú tomando control de tus pensamientos. Y en lugar de ponerte a dialogar internamente con ese mal pensamiento, por ejemplo, de que me las van a pagar, esto no se va a quedar así, lo que haces es modificar el pensamiento y empiezas a tomar control de ti misma, empiezas a actuar con asertividad, empiezas a buscar ese balance que te va a permitir hacer las acciones correctas que tú has deseado en tu vida. ¿Sí me explico? Entonces, la emoción y el pensamiento van de la mano junto con el sentimiento. Es el pensamiento el que va a determinar si el sentimiento que se va a generar de la emoción va a ser bueno o va a ser malo. El pensamiento aquí es una super herramienta que me permite tomar control. Si estás muy nerviosa o ansiosa y no puedes hacer este proceso, no te preocupes. Refréscate la cara con agua fría, intenta que te dé un poco de aire, haz ejercicio, ahí vas a sacar, como decimos, todos los malos espíritus. Eso sí, evita las bebidas con cafeína, no Coca-Cola, no soda, no café, no nada de eso. O te platico aquí entre nos que yo soy de las que duermen. Si a mí se me presenta ahorita una situación y me produce alguna emoción negativa, yo de repente tiendo a bloquearme. Entonces ahorita que encontré esta herramienta tan poderosa de utilizar mis pensamientos para desbloquearme y poder encontrar una solución al reto que tengo enfrente, pues estoy tratando de aplicarlo, me está funcionando, pero cuando es muy grande el agravio, entonces no me siento capaz de pensar con claridad o de tomar control del pensamiento y lo que yo hago es que me voy a dormir. Me voy a dormir, respiro, me pongo en oración, hablo con Dios, me duermo orando y al siguiente día ya pasó toda esa crisis y entonces sí me siento, analizo lo que pasó el día anterior, identifico cuál fue la emoción y cuáles fueron las acciones que llevé a cabo por causa de esa emoción. Comprendo la emoción, por qué la sentí, por qué la viví, cómo me influyó, cuál fue su origen. Luego, ahí sí, ya tomo control de mis pensamientos. Ahí lo que menos pienso es en desquitarme o en vengarme o en defenderme. No, no, ahí ya estoy tranquila, ya estoy en paz, ya estoy relajada. Entonces es cuando ya tomando el control de la situación emocional que estoy atravesando, es cuando empiezo a analizar, a tratar es cuando aplico la empatía y empiezo a tratar de entender el porqué de la reacción de esa persona. ¿Qué estará detrás de ese insulto? ¿Será que tiene miedo? ¿Será que se está defendiendo de algo que cree que yo le estoy atacando? Posiblemente no con mis palabras, pero sí con mis acciones. Es ahí donde ya empiezo yo a aplicar la inteligencia emocional. Si tú eres de las que en el gimnasio haciendo ejercicio sacas todo, qué bueno. No importa cómo lo hagas. Si te tienes que no solamente lavar la cara con agua fría, meterte y darte un baño con agua fría, dale. Si no solamente ocupas salir a la puerta y que te pegue el aire y te quieres subir a tu carro y manejar con las ventanas abajo y que te pegue el aire, qué sé yo. Cada una somos diferentes. Haz lo que tengas que hacer. Pero si tú aplicas estas herramientas de esta clase, yo te garantizo que lograrás tener un mayor control sobre tu vida emocional
para que utilices las emociones a tu favor y dejen de estarte saboteando todo lo que haces. 7. Analiza el porqué de los demás. ¿Qué sentimientos, emociones o pensamientos puede haber detrás de esa reacción? O sea, ponte en los zapatos de esa persona que te agredió, que te ofendió, que te traicionó, qué sé yo. O sea, hay que tratar de entender, como les dije ahorita, ¿será que hay un miedo porque se siente de alguna forma por causa de tus acciones? ¿Sabes? Somos tan, pero tan susceptibles que a veces una sola mirada puede incomodar a los demás. O sea, ahí dice uno, ¿pero cómo? Pues sí, quizás te ha pasado que te levantas de malas y que de repente alguien te mira feo y se te sube por dentro la bilirrubina, como dicen, ¿no? Y nada que ver. O sea, hay que analizar qué estará pasando en la otra persona. Quizás esa persona tuvo una situación de estrés o está atravesando mucho dolor, qué sé yo. Creo que este punto ya nos quedó bien claro, ¿verdad? Así que vamos a pasar a uno de los más importantes. Por favor, mira, si tú realmente quieres transformar tu vida emocional, sigue este paso. Please. Escribe a mano, no en la computadora. Es muy importante a mano. Escribe a mano un diario emocional. ¿Cómo? Ahorita te voy a decir. Pero no sin antes compartirte que los escáneres cerebrales han demostrado que escribir tus emociones en una libreta reduce la actividad de la amígdala, que es la responsable de la intensidad emocional. O sea, le quitaríamos estrés a la amígdala y eso, ¿qué es lo que va a hacer? Pues reducir nuestros niveles de estrés. Ahora te voy a decir cómo hacer ese diario emocional. Ya en la tarde, ya en la noche, antes de dormir, ya en el momento que tienes tú para ti, ¿ok? Busca aquello que durante el día generó una alteración en tus emociones, sea positiva o sea negativa. Por ejemplo, yo hoy tuve una buena noticia en la mañana y me puse muy contenta y anduve feliz. Y estuve aquí trabajando, estudiando de todo, armando clases, súper feliz. Entonces, después, ya en la tarde, me enteré de una mala noticia y me afectó tanto que duré como unos 30 minutos que no, o sea, no podía controlar el deseo de llorar, me dio tristeza, me dio sentimiento, me dio agravio, o sea, oye todo lo que estoy diciendo, ¿ok? Porque, por ejemplo, yo ahorita todavía estoy trabajando, pero al rato, antes de dormirme, voy a escribir ese diario y voy a documentar estas dos emociones, porque tuve las dos, la positiva que fue la alegría y la negativa, y voy a escribirlo con detalle, porque eso me va a ayudar a comprender qué fue lo que influyó mis emociones, cuál fue el origen, o sea, por qué me sentí así. Posiblemente, no posiblemente, lo que va a suceder es que después que estemos escribiendo varios días ese diario emocional, nos demos cuenta en qué áreas somos vulnerables y vamos a tomar medidas para protegernos, para cuidarnos, para no exponernos. Posiblemente también con este diario nos demos cuenta que hay necesidades insatisfechas y eso es lo que constantemente dispara el gatillo emocional. O posiblemente también descubramos con este diario que se están violando nuestros derechos porque no hemos puesto límites, sea límites en la relación de pareja, sea límites en la relación con los hijos, sean límites en la relación en el trabajo, con las amistades, con lo que sea. Entonces, ahí es donde este diario emocional toma tanto valor. De verdad, mira, el hecho que estés escuchando esta clase no es casualidad. Es la oportunidad que estabas esperando para que puedas experimentar menos estrés, para que puedas encontrar la forma
de controlar ese, ¿cómo decimos? Ese arriba y abajo emocional. Entonces, ya después de esto empieza a practicar lo siguiente. Esto ya es en cuestión de lenguaje, ¿ok? Expresar las emociones asertivamente. ¿Cómo? Por ejemplo, me siento X emoción. Cuando haces X conducta. En la situación Z, ¿ok? Define concretamente la emoción X, sea que es, por ejemplo, oprimido, asustado, eufórico, etcétera, y expresa lo que necesitas. Ahí te va un ejemplo. Me siento poco valorado porque llevo 5 años sin aumento de sueldo en esta empresa a pesar de toda mi dedicación. ¿Qué otro ejemplo podemos poner? Por ejemplo, me siento triste porque llevo 2 días tratando de compartirte una experiencia que me sucedió y me afectó mucho y siento como que no me estás dando la atención que necesito. Por ejemplo, o sea, estoy usando primera persona, estoy explicando que me siento triste, estoy mencionando que llevo 2 días tratando de compartir esa experiencia, que necesito que me escuches, que necesito empatía y que me siento como que no se me está dando esa, hay una necesidad insatisfecha en mí, pues, o sea, ese es el punto. Así que bueno, hasta ahorita ya avanzamos bastante, yo creo que ya están igual de emocionadas que yo. Yo creo que ya hasta están pensando qué cuaderno van a utilizar para hacer su diario emocional o quizás mañana se vayan de compras a buscar algún cuaderno bonito especial, ya que de eso depende la velocidad con la que vas a aprender a lidiar con tus emociones. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de la inteligencia emocional? Bueno, ahí te van. Mejora el autoconocimiento y la toma de decisiones. Mejora el rendimiento laboral. Protege y evita el estrés. Mejora las relaciones interpersonales. Favorece el desarrollo personal. Otorga capacidad de influencia y liderazgo. Favorece el bienestar psicológico. Reduce la ansiedad y ayuda a superar la depresión. Aumenta la motivación y ayuda a alcanzar las metas y te ayuda a dormir mejor. O sea, de verdad, ¿quién no quiere todos estos beneficios? Y más nosotras las mujeres, que siempre se nos ha caracterizado por esa parte débil en las emociones. Me refiero a débil porque de repente perdemos el control, ¿verdad? Así que bueno. Es muy importante que hagas todos estos pasos. Ahorita te los voy a resumir uno por uno para que nos quede bien claro. Por favor, compárteme si estas clases te están siendo de bendición. Dime si tienes alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia. Si hay algún tema específico que te gustaría que tratara, puedes escribirme un correo electrónico ayuda con Y @balancesaludivida.com o puedes escribirme un mensaje de texto al área 702-365-8000. Para mí es muy importante saber que todo mi esfuerzo, que todo mi trabajo, que todo mi amor está valiendo la pena. Así que siéntete con libertad de comunicarte conmigo cuando lo necesites. Es muy importante que si no te has suscrito al canal, lo hagas, Balance Salud y Vida en YouTube, y que no te quedes con esta bendición. Al igual que tú, al igual que yo, hay muchas mujeres que están sufriendo también el desbalance emocional por no saber cómo tomar control de esa parte de nuestra vida. Entonces, comparte el video, comparte la información. Mira, estas clases no tienen costo para ustedes. El costo lo pago yo y con todo el amor del mundo, créemelo. Mi meta, mi misión es precisamente lograr la transformación física, mental,
emocional, social y espiritual a través de esta educación que estamos proveyendo. Entonces, por favor, comparte, no te quedes con la bendición. Y bueno, te voy a resumir entonces ya en sí lo que es la clase o lo que son los 5 pasos para que podamos alcanzar esa inteligencia emocional. Número 1, identificar la emoción detrás de las acciones. O sea, quebré el plato, ok, ¿cuál es la emoción? Hay que identificarla, la ira. Muy bien. Segundo, comprender la emoción. ¿Cómo te influye? Pues perdí el control, por eso aventé el plato, ¿verdad? ¿Cuál es su origen? Pues es que me dieron una mala noticia y sentí miedo, sentí impotencia, me sentí falta de recursos y lo proyecté en ira y aventé el plato. O sea, entonces, repito, identifica la emoción detrás de tus acciones. Número 2, comprende la emoción, cómo te influye y cuál es su origen. Ahí es importante recordar, si ya conocemos cuáles son las manifestaciones fisiológicas, por ejemplo, en este caso fue aventar la cosa, o ya me crucé de brazos, ese es un indicativo de que algo está pasando. Número 3, toma control de tus pensamientos. Recuerda que el pensamiento determina en qué tipo de sentimiento se va a convertir la emoción que estoy experimentando. Entonces, si en ese momento no puedes tomar control de tus pensamientos para transformar esa emoción en un sentimiento bueno, inmediatamente relájate. Ya lo dije hace rato, ponte a hacer ejercicio, sal que te pegue el aire o vete a dormir como yo, lo que se te haga más fácil. Número 4, ya en este momento, como ya te relajaste, como ya tomaste control de todo, el número 4 sería usar la empatía para tratar de entender y analizar el porqué de los demás. Y por último, el diario emocional. De verdad, regálate ese gusto de poder aplicar esta estrategia y no te vas a arrepentir de los resultados que vas a obtener. Te repito, 1, identifica la emoción detrás de tus acciones. 2, comprende la emoción, cómo te influye, cuál es su origen. 3, toma control de tus pensamientos, porque ellos determinan si esa emoción se convierte en un sentimiento positivo o negativo. 4, analiza el porqué de los demás utilizando la empatía. Y 5, trabaja diariamente en ese diario, documentando las emociones que tuviste durante el día, todo con detalle para poder identificar el paso 1, 2, 3, el paso 1, 2 y el 3. Y el 4 también. Así que bueno, muchas gracias por tu tiempo, que Dios te bendiga, de verdad agradezco la oportunidad que me das de entrar en tu vida y de ser parte de esta transformación. Yo también estoy en este proceso, lo he dicho constantemente, no lo sé todo ni lo he superado todo, sigo aprendiendo, voy en la carrera junto con todas ustedes, de verdad. Gracias, gracias, gracias. Si ya te inscribiste al canal, entonces vas a empezar a darte cuenta que los días lunes subimos clases de salud. Ahorita es muy importante este mes de enero y febrero. Estaremos enseñando solamente sobre cómo cuidar y conocer el sistema inmunológico. Los días martes son los días que se sube la clase de soltería integral. Esto es un programa para solteros, para ayudarles a que sean solteros íntegros, completos, desarrollados, sanos, para que cuando entren en una relación, pues esa relación vaya directamente al éxito, a lo positivo, a lo bueno. Los días miércoles son las clases de Tu Cerebro en Acción, son clases de gimnasia cerebral para generar conexiones entre los dos hemisferios, mejorar lo que es la concentración, la memorización y también prevenir Alzheimer y prevenir esos problemas cerebrales.
jueves tenemos las clases, hoy es jueves, Damas por un Cambio, que ya saben que cubren lo que son el área física, lo que es el área emocional, que es la que tocamos hoy, lo que es el área, física, mental, emocional, social y espiritual. Así que no te las puedes perder. Mañana viernes son las clases de Cita con el Amor, clases para parejas. El día sábado tenemos los videos con las recetas de cocina saludable, económica, sencilla, nutritiva y súper deliciosa. Y el domingo nuestra cápsula de crecimiento espiritual. Así que como ves, tenemos todo un mundo de herramientas que darte, que entregarte. Lo único que necesitamos es tu disposición y tus ganas de salir adelante, de crecer, de explotar tu potencial al máximo. Y si tú tienes eso, nosotros tenemos el resto. Así que muchas gracias, Dios te bendiga. Ayúdanos a compartir el video y nos vemos la próxima semana con el siguiente tema. Aquí en el programa Damas por un Cambio se despide tu amiga, la doctora Cobian, de Balance, Salud y Vida.